Buenas tardes a todos. Soy Osman Gordillo y este es el video de perspectivas económicas correspondiente a la última semana de noviembre. Y se podría decir que la semana anterior vino acompañada de poca volatilidad, como se aprecia en la mayoría de los indicadores que seguimos periódicamente. Esta estabilidad seguirá en la semana que inicia, ya que no habrán mayores noticias que muevan los mercados. La tranquilidad a la que me estoy refiriendo se debe en gran parte a que el jueves de esta semana el mercado americano estará cerrado por el Día de Acción de Gracias, por lo que los mercados van a estar a media marcha a partir del miércoles de la semana. Sin embargo, la semana que inicia yo la llamaría más bien es como una antesala a lo que sería el periodo más importante a nivel macroeconómico en los últimos meses, ya que en diciembre se dará inicio a una serie de eventos claves para el mercado mundial. Empezando con la reunión del Banco de Colombia, del Banco de la República de Colombia, este viernes, el 27 de noviembre. Una de las noticias centrales también va a ser el 3 de diciembre, la reunión de la Junta del Banco Central Europeo, en donde se podría aumentar el programa de expansión monetaria, lo que implicaría una debilidad un poco mayor al euro y la consecuencia lógica que esto traería al dólar. El siguiente día, o sea, el viernes 4 de diciembre, se va a reunir la OPEP y ahí se decidirá si se mantiene o se recorta la producción mundial de petróleo. La semana pasada en este mismo video dimos nuestra perspectiva sobre el posible resultado de dicha reunión. Ahora, la semana que sigue, puntualmente el 10 de diciembre, se publicará el reporte de mercado de petróleo también por parte de la OPEP. Y este informe es clave porque va a dar una visión de lo que sería el mercado de petróleo en el 2016. Vale la pena recordar que el informe de noviembre fue tan importante que llevó el precio del petróleo a bordear los niveles de los $40. Y finalmente, pues el 16 de diciembre, nada más ni nada menos, será el día en que la Reserva Federal aumente sus tasas de referencia en 25 puntos básicos, en lo que sería el evento o uno de los eventos más importantes de todo el año. Así, la semana que comienza, uno la llamaría como una antesala a lo que puede venir las siguientes 2 o 3 semanas, empezando con la Junta del Banco de la República en Colombia y terminando con la reunión de la Reserva Federal el 16 de diciembre. Bueno, en esta charla vamos a, como siempre, usar nuestro mapa de focos de interés. Vamos a empezar hablando por Estados Unidos, vamos a ir al otro lado del mundo, a China, seguimos con el petróleo y vamos a terminar en el tema local, con Colombia y las tasas de referencia. Bueno, entonces empecemos con Estados Unidos. Y es que en Estados Unidos hubo dos noticias muy importantes en la semana. Por un lado se publicó el IPC y por otro lado se publicaron las minutas de la última reunión. Entonces vamos por partes. Primero hablemos del IPC. Básicamente, en términos generales, lo que se ve es que las cifras totales siguen siendo muy bajas. Sin embargo, creo que hay que hacer tres precisiones. Primero, la caída en el IPC o la estabilidad a la baja se debe prácticamente a los energéticos. Segundo, cifras de inflación de alimentos se mantienen cerca del 2%, puntualmente 1.6%, lo que es alto. Y tercero, la inflación excluyendo tanto energía como alimentos se mantiene en un nivel alto, en el máximo desde hace un año, en 1.9%. Lo anterior implicaría que las cifras de IPC no son bajas por razones estructurales. Más bien, sus niveles actuales se explican por una variable de mercado que sería el precio del petróleo. Y debido a la relativa estabilidad que se ha presentado en el precio del petróleo en los últimos meses, uno podría esperar que este indicador en precios de la energía tienda a rebotar un poco en el corto plazo. De entrada, esta sería una razón para pensar que la Fed tendría incentivos para tener las tasas de referencia un poco más altas a lo que las tiene actualmente.
Bueno, ahora el segundo hecho importante de la semana fueron las minutas. Y acá hay tres puntos importantes a tener en cuenta. Primero, básicamente dicen que diciembre es el mes en el cual se dará la primera subida de tasas. Segundo, algunos miembros determinaron que es más riesgoso no subirlas que subirlas por motivo o por la incertidumbre que puede generar al mercado no subirlas. Tercero, lo más importante, más que la subida de diciembre, básicamente lo que dicen las minutas es que las subidas de ahí en adelante o el ritmo de subidas es el que va a capturar la atención del mercado. Y en este sentido, puntualmente estaríamos hablando de la segunda subida de tasas de referencia. Así las cosas, uno podría decir que volvemos a estar como antes, ¿no? No hay una total claridad sobre la buena salud de la economía americana en el medio plazo. Por lo tanto, no se espera una subida rápida en tasas de referencia el próximo año. Esta visión de incertidumbre que dan las minutas eh, hizo que el mercado reaccionara instantáneamente en términos de política o uno vería que el mercado está volviendo a asumir una posición de política monetaria expansiva. Suena un poco complicado, pero el punto es que la primera subida ya está descontada. Pero el problema de la segunda subida y la incertidumbre que está generando, después de las minutas, después del lenguaje que se usó en las minutas, hizo que los tesoros en su totalidad tuvieran o tendieran a bajar en tasa, al igual que se presentaron una debilidad del índice del dólar en contra de las otras monedas. En este sentido, uno se debe preguntar, bueno, ¿y el mercado qué está esperando sobre cuándo podría ser la siguiente subida de tasas? Y acá vemos la respuesta. Si bien la primera subida sería el mes de diciembre, la segunda subida sería hasta el mes de junio del 2016 según los futuros de tasa Fed. ¿Esto qué significa? A mi juicio, a pesar que la subida de diciembre es segura, el mercado aún estaría reflejando, después de conocer las minutas, algunas características de política monetaria expansiva, lo que está explicado precisamente sobre la posibilidad de la segunda subida hasta dentro de 6 meses. Ahora, yo creo, sin embargo, que este escenario debe cambiar rápidamente por dos cosas. Primero, por las consideraciones que acabamos de hacer en el tema inflacionario. Y segundo, porque en el 2016 van a entrar algunos miembros de la Fed, digamos, al esquema de votación, que tienen un perfil mucho más alcista en tasa. Y van a salir algunos que tienen un perfil más bajista, es decir, a mi juicio la Fed va a quedar un poco más cargada hacia el alza. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones del tema de Estados Unidos? Primero, va a haber una subida en diciembre, seguro. Segundo, la segunda subida, hasta ahora lo que están diciendo los futuros es que sería en junio. Por estas dos cosas, el mercado está teniendo o estaría teniendo una actitud todavía con política, con corte expansionista en el mercado monetario. Pero esto, como lo había dicho, debe cambiar. Y acá vendría el siguiente foco de incertidumbre en el mediano plazo. Bueno, ahora, finalmente, como lo mencioné al inicio de esta charla, el día jueves el mercado americano va a estar cerrado y el día miércoles y el día viernes, por lo tanto, básicamente vamos a estar a media marcha. Bueno, volvamos a nuestro foco de interés. Vamos a tocar ahora el tema de China. Nos vamos al otro lado del mundo. Y creo que acá hay dos cosas bien interesantes. Primero, el gobierno siguió o ha venido, digamos, aumentando la cantidad de dinero que hay en la economía. Hubo nuevo recorte de tasas. Y segundo, el presidente de la China determinó básicamente o reafirmó la política que tienen de cambiar de un mercado basado en las exportaciones y en la industria a un mercado más basado en el tema del consumo interno. Es decir, vamos a ir de aquí, vamos a quitar manufactura y vamos a ir hacia
el consumo que hagan las familias. Digamos que en parte la eliminación de la política del hijo único es producto de este cambio estructural en la economía china. Hay que decir que este cambio de modelo no es una cosa menor, ¿no? Obviamente tiene sus consecuencias. La primera, se espera claramente un menor crecimiento en el largo plazo, ¿no? Porque anteriormente el crecimiento dependía de grandes inversiones del gobierno, ahora el crecimiento va a depender de inversiones y consumo de la misma gente, lo cual es obviamente un poco más lento. Segundo, si cambiamos del modelo de industria al modelo de consumo, pues las materias primas, por ejemplo el petróleo, van a tender a bajar de precio porque el gran consumidor de materias primas pues serían las industrias. Y finalmente, creo que deberíamos dejar de pensar en China como la potencia exportadora. Bueno, en la semana que inicia, al igual que en los Estados Unidos, en China no hay mayores indicadores. Entonces, nuevamente, esto va a ser una situación que va a sumar tranquilidad en el ambiente mundial en el tema macroeconómico. Bueno, sigamos ahora con nuestro siguiente foco de interés, que es el tema petrolero. Y podríamos decir, como se ve en la pantalla, que la semana que acabó de pasar fue muy volátil y estuvo plagada de muchísimas noticias, tanto desde el punto de vista geopolítico como oferta, demanda, bueno, muchas cosas hubo que movieron el precio del petróleo a lo largo de la semana. Sin embargo, haciendo como un filtro de todo lo que ha pasado, y clasificándolo dentro de lo que generalmente hacemos, que es cuáles son las partes que afectan la demanda y cuáles son las que afectan la oferta, básicamente vemos que sigue dándose unos niveles de oferta que son realmente grandes. Puntualmente tenemos que mencionar 4 puntos a tener en cuenta que son nuevos. Primero, hay algunos reportes que hablan que Irak está vendiendo petróleo a $30, muy por debajo del precio de mercado. Obviamente, esto aumenta la oferta. Segundo, un estudio de Goldman Sachs que determina que el invierno va a ser un poco menos frío de lo esperado, de lo habitual, pues esto debido al calentamiento global y obviamente eso implicaría menos demanda de combustibles, puntualmente petróleo. Tercero, un poco la disminución en el tema de importancia después del de los ataques terroristas a París. Básicamente lo que hemos dicho es que este tema tiende a diluirse con el tiempo, entonces la relevancia de esto y la subida del petróleo motivada por este hecho pues se va perdiendo. Y cuarto, finalmente lo que ya mencionamos, un poco el cambio de modelo en el tema chino. ¿Qué nos queda? Básicamente lo que uno ve es que se mantienen o se siguen manteniendo las condiciones de un exceso de oferta. Ahora, en el mediano plazo, la atención, como lo dijimos en la grabación de hace 8 días, va a estar en la reunión de la OPEP, en donde creemos que no va a haber ningún cambio en la política de producción. Pero básicamente lo que sí vemos más en un futuro, no puntualmente en esta reunión, es que el tema del precio del petróleo va a terminar siendo determinado por lo que pueda hacer Arabia Saudita. ¿Y por qué nos metemos a mencionar a Arabia Saudita? Básicamente porque es un productor muy importante, porque hasta el momento no ha tenido ninguna intención de recortar su producción. Sin embargo, lo que se ve en términos de sus cifras fiscales es en cierta medida preocupante. Primero, le rebajaron la calificación Standard & Poor's. Y si uno se fija en las cifras de déficit de ese país, por primera vez en varios años está teniendo unos déficits y los déficits son muy importantes. Y estos déficits se explican básicamente por los precios del petróleo tan bajos. Entonces, en el futuro, la clave del precio del petróleo la va a tener este país. Si bien va a continuar con su política de alta producción, hay que seguir de cerca sus cifras para anticipar cualquier cambio que pueda tener en términos de política de producción. Por lo pronto, repetimos, el mundo está inundado de petróleo y no se ve por dónde el precio pueda tender al alza.
Bueno, ahora, en términos de niveles de largo plazo, de una visión más estructural, la gráfica que vemos es muy importante y de alguna forma muy diciente. Por primera vez, básicamente en 15 años, el precio del petróleo o puntualmente del WTI ha roto el soporte que ha dominado la cotización. Y este simple hecho yo creo que refuerza la tendencia bajista en términos de precio. Finalmente, en el corto plazo, mantenemos invariable nuestra percepción, que la expusimos en detalle en el video de hace 8 días. Si quieren referirse o si quieren ver un poco la explicación que tenemos en términos de lo que puede pasar en el corto plazo al precio del petróleo, por favor, échenle una ojeada a ese video donde los niveles básicamente son prácticamente el 40 y niveles cercanos a 37. Bueno, ahora volvamos al mapa de focos de interés y vamos a finalizar con el tema local, con el tema de Colombia. Creo que acá hay dos cosas importantes a tocar. Primero, la encuesta de expectativas de inflación publicada por el Banco de la República en la semana pasada, en donde se ve que las expectativas, pues en general subieron, ya el mercado está esperando un 6,27 para el 2015 y un 4,18 por encima del 4% para el 2016. El mercado en general también espera que hayan dos subidas de tasa de referencia, una en noviembre y otra en diciembre, cada una por 25 puntos básicos. Pero digamos que lo más importante va a estar centrado obviamente en lo que pueda pasar en la reunión de la Junta del Banco el día viernes, que esperamos sea pues puntualmente a las 2 de la tarde, ¿no? Pero muchas veces salen mucho más tarde. ¿Qué esperamos en esta reunión? Primero, que se reduzca la condición para que se anuncien las subastas call del 7% al 5%. Sin embargo, no creemos que esta medida vaya a generar ningún cambio ni en la tendencia ni en la volatilidad del peso dólar. Segundo, esperamos que se aumente la tasa de referencia únicamente en 25 puntos básicos. ¿Por qué estamos hablando de únicamente 25? Tenemos que tener en cuenta dos razones. Primero, porque a lo largo de las últimas 2 semanas se han publicado algunas cifras macroeconómicas que consideramos un poco hacia la debilidad. Puntualmente en esta gráfica vemos tanto las ventas al por menor como la producción industrial. Esto lo que implica de alguna forma cierta moderación en el tema de crecimiento y esto podría darle al campo a no tener que, al banco, perdón, a no tener que subir 50 básicos, sino únicamente 25. El otro punto importante son las expectativas de inflación, que están derivadas de los títulos de renta fija. Y lo que se ve en las últimas semanas es un poco en la moderación precisamente de esta inflación esperada. Finalmente, estamos a la espera de medidas extras para definir la estrategia de entrega de liquidez temporal para el fin de año por parte del Banco de la República. Bueno, ya nos acercamos al final de esta charla. Como siempre, yo quisiera dejarles algunas ideas para que piensen a lo largo de la semana y en este caso, pues serían 3. En cuanto a la Fed, esperamos 0,25, como lo espera prácticamente, creemos que todo el mercado. El problema sería la siguiente subida. ¿Cuándo sería? Lo que dicen los indicadores, lo que dicen los futuros es hasta dentro de 6 meses. Y eso tendría dos implicaciones importantes en términos de mercado. Dólar débil y tesoros a la baja. El segundo punto, esperamos que el Banco de la República aumente únicamente 25 puntos básicos y que cambie las condiciones para llamar a estas opciones. Y bueno, finalmente lo que dijimos al inicio, esta semana que empieza va a ser bien calmada. Creemos que no va a haber muchísima volatilidad precisamente porque no hay muchos datos que se vayan a publicar. Pero ojo, de ahí en adelante tenemos 2 semanas muy movidas y la volatilidad va a venir por parte de general los bancos centrales a nivel mundial. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Por favor, escríbanos si tienen algún comentario. Muchísimas gracias y hasta luego.